Bienvenidos a Marquesina, los saludamos desde la 41 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde este año el país invitado es Chile, así que les presentamos una serie de entrevistas con destacadas figuras de este país. Además, lo mejor del cine nacional y Gael García estrena la serie Santita. Comenzamos. Arrancó el festival con la presentación de la película Moscas, el más reciente trabajo del cineasta Fernando Eimke, un largometraje que conmovió al público hasta las lágrimas. No sé qué cama está mi mamá. Moscas, la más reciente película de Fernando Eimke, conmueve hasta las lágrimas. Esta es la emotiva historia de un niño que afronta una pérdida terrible. La trama se desarrolla con ligereza. Es una película que manipule, nunca manipula. Es una película que respeta al espectador, ¿no? O sea, cuando tú exhibes una película, el espectador es en una posición muy vulnerable, abre su corazón. Entonces manipularlo es como, a mí me parece horrible, ¿no? Pues hay películas que, digo, no importa que sea buena o mala, pero que no manipule. Y esta película no manipula, es una película que te lleva, que confía en ti y que va trabajando con la profundidad de los personajes. Las actuaciones son impecables. Enrique Arriola le imprime un toque de humor a la película. Y Teresita Sánchez nos regala una de sus mejores interpretaciones, dando vida a una mujer sumergida en una profunda depresión. Una rebotada más y te avientas esa cosa por la ventana. Pero lo que más destaca es el debut de Bastián Escobar. Yo creo que una de las grandes fortunas que tuve en este proyecto, primero fue trabajar con Teresita Sánchez. Ella también fue una cómplice, ¿no? En el trabajo con Bastián. Si no hubiera estado Teresita, no hubiera podido haber hecho esta película. Es inevitable ver Moscas y no pensar en Temporada de Patos. Son películas que dialogan. La relación más evidente es estética. Ambas fueron filmadas en blanco y negro. Y me gusta mucho el humor de Chaplin, ¿no? O sea, si tú ves las películas de Chaplin, realmente son en un plano abierto y hay un ritmo interno que también ayuda, o sea, el blanco y negro ayuda a eso. El blanco y negro tiene que ver con las formas geométricas y eso es totalmente diferente a si fuera en color. Si tuvieras algo de Chaplin en color, esos gags funcionarían totalmente de otra manera. Por eso es por lo que me gusta a mí también mucho el blanco y negro, ¿no? Cuando venga tu papá le van a dar esa información. Vete a tu cuarto. La rentes por el cuarto, no por toda la casa. Esta historia se escribió en 2005. Alejandro González Iñárritu iba a ser el productor, pero por diferentes razones el proyecto no se concretó. El guión se quedó guardado por 20 años hasta que volvió a ver la luz. ¿Puedo ver la tele? No. Pablo Larraín es un escurridizo director que muy pocas veces da entrevistas. Nosotros lo encontramos aquí en Guadalajara y nos concedió unos minutos. Venía acompañado de su hermano Juan de Dios Larraín, que es productor de todas sus películas. Cinema might be the only and the most beautiful time machine that humans have ever created. Pablo Larraín es el cineasta más sobresaliente de Chile. Su cine ha impactado en todo el mundo. En 2003 estuvo nominado a los premios Oscar por la película No. En 2015 compitió por los Globos de Oro con El Club. Y en 2016 participó con Neruda. Los tengo aquí buscándome y nadie me va a pillar. La otra vertiente de su cinematografía está ligada a Hollywood. Ahí se encargó de hacer el retrato de destacadas mujeres de la política, la realeza y el arte. En 2016 estrenó Jackie sobre la vida de Jacqueline Kennedy. En 2020 dirigió Spencer, una historia sobre la princesa Diana de Gales. Y en 2024, María, basada en la vida de María Callas. Nos parece que las películas, si bien se hacen en países distintos, con idiosincrasias distintas, con equipos distintos, al final el cine y desde luego la televisión se hace prácticamente de la misma manera en todos lados. Y es interesante y muy, muy bonito que así sea, como que hay un oficio que es igual en todos lados. Juan de Dios Larraín ha producido todos estos proyectos. Es cofundador de Fábula, la productora a través de la cual levantaron las películas. Desde hace años ya tienen una oficina en México en donde tienen varios proyectos por estrenar. Tenemos una película sobre Chabela Vargas, tenemos una película bélica que estamos trabajando con Amarante Escalante, hay una película que se llama Search Your Name, que está basado en un libro que escribió Francisco Goldman, que va a dirigir Alejandra Márquez. Eso en cine, y en televisión estamos
haciendo una serie con Netflix, que comienza su rodaje próximamente. No ha salido todavía en la prensa, así que no puedo decir mucho. Ambos han creado verdaderas joyas de la cinematografía como Tony Manero, protagonizada por Alfredo Castro, y El Conde, una sátira sobre la dictadura militar en Chile. Y ahora sueñan con otras historias que involucran al México prehispánico. Por supuesto. La historia de Hernán Cortés me parece muy, muy alucinante. Siempre me ha provocado mucha curiosidad. Y por otro lado también me hago una pregunta cada vez que he podido estar en este país y uno ve los grandes monumentos, tanto de los aztecas como de los mayas. Me pregunto qué habrán pensado, sentido las primeras personas que no fueron ni aztecas ni mayas que lo vieron. ¿Cuál es la emoción y el impacto de ver eso al llegar? Su próximo proyecto es Mis Muertos Tristes, una miniserie de terror dramática inspirada en la obra de la escritora Mariana Enríquez, la mayor exponente de la literatura de terror en Argentina. Seguimos hablando de cine chileno y ahora les presentamos una entrevista con Maite Alberdi sobre su nueva película, una historia que mezcla documental y ficción. Quiero filmar para abrir espacios de empatía, para que el espectador pueda reconocerse en alguien que aparentemente está lejos. Creo que ese es el verdadero poder del cine. La cineasta chilena Maite Alberdi se ha convertido en una de las grandes exponentes del cine documental. Trabajos como El Agente Topo y Memoria Infinita han sido ovacionadas en todo el mundo. En 2025 estrenó su primera película de ficción, El lugar de la otra, y ahora regresa con Hijo Propio, que mezcla documental y ficción. Y ahora con Un hijo propio, yo te diría que junta todas las películas anteriores, como me ayudó mucho a ver esto una ficción para poder poner en escena el testimonio de los personajes. Y creo que sí, como que es como mi película más desafiante en términos de exploración del género. Esta es una película mexicana que narra la historia de una mujer que ante la presión social fingió un embarazo. El filme se estrenó en la pasada edición del Festival de Berlín y una vez concluido su recorrido por otros encuentros cinematográficos, llegará a la plataforma de Netflix. O sea, la realidad supera la ficción a unos niveles que uno dice, no puedo creer que esto pase. Y por otro lado, más allá de lo extraordinario, como que sentí una conexión muy personal con el tema de la maternidad, de los mandatos de género, de todas las presiones sociales que vivimos las mujeres en relación a la maternidad, tengamos o no tengamos hijos. Y en ese sentido me enganché. Los documentales de Maite Alberdi también se caracterizan por utilizar elementos de ficción, por construir situaciones que ayudan al desarrollo de la trama y por el profundo vínculo que genera con los protagonistas de sus historias. Tantas cosas maravillosas. La gente estaba muy acostumbrada a que los documentales fueran entrevista, archivo, y lo sacaba un poquito de ahí y era como, no, ¿qué es esto? Y hoy, como que ya nadie te cuestiona esto, y yo tenía mucho miedo ahora, como dije, ay, con Un hijo propio que tiene como una puesta en escena muy grande, me van a decir es ficción, y no ha pasado, y todo el mundo lo ha leído como un documental sin problemas, y como me enorgullece la industria en ese sentido y lo que hemos logrado construir los documentalistas de ampliar la mirada y no entender el documental como un género que solo trabaja con entrevistas y archivos. Y eso es alucinante, pensar en la libertad que tenemos hoy. Hijo Propio muestra la mentira como una especie de bola de nieve que se vuelve aplastante, pues lo que comienza como algo casi sin importancia se convierte en un escándalo mediático. Un hijo propio aún no tiene fecha de estreno y como vieron solo se han liberado algunas imágenes. Somos de los pocos afortunados que hemos tenido la oportunidad de ver esta historia. Nosotros regresamos en un instante. Fernanda Castillo y Alfonso Herrera protagonizan la serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela homónima escrita por Isabel Allende. Aseguran que esta es una adaptación fiel a la novela. Eres mucho más poderosa de lo que te imaginas. La Casa de los Espíritus marcó el debut de la escritora Isabel Allende, una historia publicada en 1982 que con el paso de los años se convirtió en uno de los libros más representativos del realismo mágico.
hubieras visto, no te habrías casado. Con el trabajo de todos los compañeros, buscando con generosidad poder contar esta historia, poderla entregar con toda la belleza de las palabras de Isabel Allende, pero también con este sentimiento de qué bueno que se hace en español, qué bueno que podemos contar nuestras historias, qué bueno que se pudo filmar en Chile con un elenco iberoamericano. Entonces estamos muy contentos de que ahora Guadalajara es de los primeros testigos del trabajo de muchos años para que la novela de Isabel Allende pueda estar en una pantalla, ¿no? Cuando empiezas a entender la importancia de esta novela en América Latina, que fue un bestseller no solamente en América Latina, sino también en Alemania, en Japón, en diferentes partes de Europa, como que puedes empezar a abrumarte, pero creo que hubo tan poco tiempo y tuvimos que ponernos manos a la obra tan rápido que no hubo tanto tiempo para abrumarse. El libro ya había sido llevado a la pantalla grande. La versión de 1993 fue protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep, Winona Ryder, Glenn Close y Antonio Banderas. Esta es la primera vez que se hace una adaptación en español de la historia de Esteban Trueba y su familia. La verdad es que me parece que es muy universal y me parece que es una manera hermosa de celebrarnos, ¿no? De gritar más en este momento que nunca, qué orgullosos estamos de nuestras raíces, de quiénes somos, de nuestro idioma. Entonces, es de las cosas que más me emociona porque siento que es un proyecto latinoamericano y que es muy importante poder decir en este momento del mundo, estamos muy orgullosos de quienes somos. Yo lo que rescato de esta novela es la gran sensibilidad y la mirada femenina que tiene. Y tiene una mirada femenina y al mismo tiempo tiene mucha congruencia, porque hay grandes mujeres que capitanean este proyecto, pero al mismo tiempo hay grandes actrices que están frente a la cámara. Sé que le puedo ser útil a mi país. La serie recorre 3 generaciones de una familia en un país latinoamericano. En términos generales, La Casa de los Espíritus narra la historia de una familia, sus secretos y romances, enmarcados por una revolución sangrienta. Todo con un toque de realismo mágico. Que me dieron el valor de escribir mi historia. Nuestra historia. Edgar Ramírez recibió un homenaje en esta edición del festival y nos habla de lo que significa para él este reconocimiento. Además nos platica de la película Aún es de noche en Caracas, en la que participa como productor. No te digas. Aquí está mi respuesta. Edgar Ramírez es uno de los más destacados actores de Venezuela. Tiene una participación destacada en Che de Steven Soderbergh. Actúa en la película ganadora del Oscar La noche más oscura de Kathryn Bigelow. Da vida a Simón Bolívar en Libertador. En el biopic Manos de Piedra interpreta al boxeador Roberto Durán al lado de Robert De Niro y ha trabajado con directores como Eli Roth, Jacques Audiard, Oliver Assayas, Pablo Trapero y Ridley Scott. Su larga trayectoria es reconocida en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estoy sobre todo conmovido, y lo digo con toda sinceridad, o sea, no creo merecer el homenaje, pero obviamente me emociona estar invitado a la fiesta. Es productor de la película Aún es de noche en Caracas, que se ha convertido en un éxito internacional. El filme, dirigido por Mariana Rondón y Maite Ugaz, obtuvo varias nominaciones a los premios Platino, que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano. ¿Santiago? ¿Y quién con este apartamento? Súper emocionado, la verdad que es un honor muy grande estar nominado junto a películas tan importantes como Sirat, como Agente Secreto. Ha sido realmente inesperado, pero ha sido una muy bella sorpresa. Siento mucho lo de tu mamá. Aún es de noche en Caracas se sitúa en 2017. Venezuela experimenta una dura escasez. La gente se ha volcado a las calles y la anarquía reina. Adelaida regresa del funeral de su madre para descubrir que su departamento ha sido tomado por un grupo radical. Se refugia en el departamento de su vecina y descubre que está muerta. Adelaida intentará tomar su identidad para salir del país. O sea, es muy duro, o sea, irte de tu país cuando no lo eliges es una suerte de muerte en vida. Nadie quiere irse de su país. Y creo que aun cuando la película sucede en Venezuela, es una historia muy específica, ofrece elementos con los que podemos identificar muchas personas alrededor del mundo. El exilio, el destierro, la migración forzada, la violación de los derechos humanos. Cuando tu mundo colapsa, ya no reconoces. Es más,
el incilio, que es sentirte exiliado dentro de tu propio país. La ceremonia de los premios Platino se realizará el próximo 9 de mayo y será transmitida en vivo por Canal 22. Ya se siente la fiebre futbolera aquí en Guadalajara previo al Mundial. Aquí se presentó la película Azul Celeste, Azul Oscuro. Él era un ángel, era el todopoderoso, todos le debíamos la vida. Azul Oscuro, Azul Celeste es un documental dirigido por Carlos Carrera y Carlos Batis que destapa lo que durante años se mantuvo fuera del radar, el control absoluto de una de las cooperativas más grandes del país y su vínculo directo con la máquina del Cruz Azul. Este trabajo no solo habla de fútbol, habla de poder, de dinero y de todo lo que se mueve fuera del estadio. Una historia que apunta a Billy Álvarez, quien llegó a estar prófugo de la justicia. Billy Álvarez junto con algunos, ahora sí que cómplices y familiares, tomaron el control de la cooperativa por 30 años. Entonces manejaban el equipo de fútbol, el cemento, las empresas, y lo que querían es justamente pues, desfalcar, ¿no? los millones y millones de pesos que facturan pues, literalmente diariamente, ¿no? Se mueve muchísimo el material y en ese sentido lo que dices, ¿no? Pues 7 veces la estafa maestra, que es cerca de 42,000 millones de pesos, lo que hasta el momento se les ha detectado que robaron en su momento, pasando dinero de la cooperativa, pues ahora sí que a sus bolsas. Seguir esta historia no fue sencillo porque detrás de cada dato había intereses, detrás de cada nombre poder y detrás de cada pista una estructura política y económica que no estaba dispuesta a ser exhibida. Aún así, la investigación avanzó. Ficha roja contra Guillermo Billy Álvarez, el presidente de la cooperativa Cruz Azul. Hay un teje y maneje atrás político muy interesante que es lo que Carlos Carrera y Carlos Batis empiezan a buscar, ¿no? Evidentemente hay temas muy delicados, ¿no? De corrupción, de personajes, de polémica, que pues sí nos puso en una situación también delicada, pero pues al final buscamos la mejor opción de salir a la luz y justamente pues en esta edición del festival nos apoyaron muchísimo para poderla presentar, ¿no? ¿Estás llorando porque perdí el Cruz Azul? Durante años la afición lo llamó mala suerte, finales perdidas, la gloria que se escapaba de las manos, pero este documental propone otra lectura, en donde las derrotas no solo se explican en la cancha, sino lo que pasa fuera de ella. Una historia que transforma la famosa Cruz Azuleada en algo más oscuro. Fueron 23 años sin campeonato y creo que esta pieza documental y el trabajo que hace Carlos Batis y Carlos Carrera en ese sentido es darles una explicación de qué pasó, ¿no? Y poder, como fan y como no fan, entender, ¿no? O sea, qué había detrás de esa Cruz Azuleada, de esas pérdidas de campeonato, o sea, por qué no se daba, ¿no? Y de alguna manera, pues había una mente ahora sí que siniestra detrás de todo esto y un poco se destapa esa polémica. Ya llegaron al extremo pues de utilizar la violencia. Durante años la historia se contó a medias. Azul Oscuro, Azul Celeste llega a cines este 28 de mayo. Azul Celeste, Azul Oscuro es un documental que me sorprendió gratamente. Cruz Azulearla nunca tendrá el mismo significado. Nosotros regresamos en un instante. Ya estamos de regreso y ahora les presentamos una entrevista con la maestra Luisa Huertas, que ha dedicado su vida a la actuación en cine, teatro y televisión. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara rindió homenaje a Luisa Huertas, una actriz con más de 50 años de trayectoria. Tiene 4 nominaciones a los premios Ariel y es curioso descubrir que no fue considerada por El crimen del padre Amaro, donde interpreta a una mujer devota, chismosa y un poco loca. Bendito sea Dios, los ángeles. El Ariel llegó en 2025 por la película No nos moverán, donde interpreta a una abogada que busca vengarse de los soldados que asesinaron a su hermano durante la matanza del 2 de octubre de 1968. Y vengar a mi hermano. Celebré muy de cerca porque me invitó a celebrar con él, con Jorge Fons, su propio reconocimiento. En fin, aquí he vivido momentos muy lindos.
Aquí vinimos a presentar sin remitente, con carrera, y bueno, no nos moverán. Y haber ganado el premio del público, una mención honorífica de actuación, en fin, es un festival muy entrañable para mí. Su carrera retomó fuerza en el cine con proyectos producidos en años recientes, como Estoy todo lo iguana que se puede y Las locuras. Ahí, junto con Ángeles Cruz, le regalan al público uno de los mejores duelos de actuación. No me salgas con tus locuras. La docencia, la actuación, el cine, el teatro, se han complementado a lo largo de mi vida de una manera preciosa. Y me siento muy afortunada. La docencia es parte fundamental de su trayectoria. Es creadora de CEU Voz, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, que está a punto de cumplir 20 años en medio de una crisis. Nos quedamos sin una sede propia. Digo, no era propia, pagábamos renta, pero nos quedamos sin sede. Nos acogieron en una sede del teatro de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pero es temporal. Pero a pesar de eso, pues todo esto me da ánimo para seguir. Porque además ese proyecto para mí es un proyecto de vida. En teatro se encuentra presentando El Diccionario, que arranca temporada en el Centro Nacional de las Artes, y continúa con la gira de la obra Prendida de las Lámparas. Ay, pero qué honor. Pásele, padrecito, pásele. Mire, esta es mi iglesia particular. El documental La misma sangre busca reabrir la conversación sobre la masacre de Aguas Blancas, ocurrida en junio de 1995. La misma sangre de Ángel Linares sigue a Norma Mesino, una defensora de derechos humanos en Guerrero, una mujer que carga con una historia atravesada por la violencia contra su familia y su comunidad. Que confirma lo que todos ya sabemos. Es, creo que muy complejo contar una película con tantos sucesos del pasado, traerla al presente, ¿no? Y la manera fue a través de Norma como protagonista, ¿no? Norma es quien encarna esta lucha viva, esta lucha en el presente, quien va desglosando las acciones y quien un poco nos va dando la idea de qué es un defensor de derechos humanos en el México contemporáneo, en comunidades altamente marginadas, ¿no? Esa historia invisible, aparentemente chiquita, pero que le comienza a dar sentido a todo ese contexto y a toda esa historia. Para entender esta historia hay que mirar atrás, a la masacre de Aguas Blancas, a los años de represión, de desapariciones y comunidades enteras resistiendo. La familia Mesino no es un caso aislado, es el reflejo de generaciones que han pagado el precio de exigir justicia en uno de los estados más violentos del país. Y en medio de un contexto muy convulso, ¿no? Asesinan, ¿no? a Miguel Ángel Mesino, y digamos al ser como una figura importantísima dentro de la resistencia campesina, ¿no? Y posteriormente asesinan a Rocío Mesino, igual en un contexto de reconfiguración, ¿no? Del mapa político del estado de Guerrero y de una estrategia clarísima por parte del gobierno del estado de asesinato a líderes sociales. En ese mismo año asesinan a Arturo Cardona, a Ranferi y a una serie de dirigentes políticos históricos de Guerrero, como con la clara intención de aplacar. A mí no me gustaría que me quitaran la vida. La misma sangre no se queda en el pasado, se instala en el presente, en la vida de quienes sigan resistiendo, porque en México ser activista puede convertirse en sentencia de muerte. La idea es que la película sirva para abrir nuevamente la conversación sobre la situación actual de los activistas y defensores de derechos humanos y del territorio y madres buscadoras en todo el país. Queremos que la película pueda tener un impacto social real, concreto, tangible, para abrir esa discusión y que eventualmente se traduzca en mecanismos para la protección de defensores de derechos humanos. En el último año, miles de desapariciones. Esta película deja una pregunta abierta. ¿Cuántas historias más tienen que repetirse para que algo cambie? Guerrero es de castigar a todos aquellos. Paulina Dávila y Gael García protagonizan la serie Santita. La historia gira en torno a una doctora cuya ética y moral siempre estará a tela de juicio de los espectadores. Yo soy una pecadora primero. Santita es una mujer con muchos claroscuros. Como médico se dedica a traer niños al mundo, pero también no teme en interrumpir embarazos si ella lo considera necesario. Es apostadora compulsiva, no duda en ayudar a los desamparados y ahora su vida está atada a una silla de ruedas. Perverso pudo haber tenido la Ceci para buscarte. El principio siempre es empatizar con el personaje y creo que todos y todas somos
personas con contradicciones, pero también como con creencias muy claras. Y pienso que Santita es un personaje que tiene muy claro lo que es importante para ella y lo que ella considera correcto, y bajo eso se rige. ¿Sabes quién anduvo por aquí hace unos días? Alejandro. La casualidad la vuelve a reunir con el hombre que años atrás dejó plantado en el altar. Ese será el inicio de una serie de acontecimientos que la harán replantear su vida. Me gustaba un poquito esa idea de reventar con ese estereotipo, ¿no? De decir, ni es solo una chava, ni es solo la chava de la silla de ruedas, sino que es muchísimo más y muchísimo más compleja. O sea, jugar con eso era lo que me interesaba, ¿no? Romper con expectativas. La verdadera complejidad de este personaje es hacerlo creíble, que a pesar de todas sus contradicciones, su vida tuviera algún sentido. Creo que es una mujer que tiene una vocación, y para mí era muy importante mostrar eso, que eso es lo que la mueve y eso es lo que la sostiene y la mantiene centrada, y lo que le da un poco como la estructura también a su vida, la importancia que le da a ella a su vocación y a su deber. La intención del director era mostrar al personaje en toda su complejidad. Por eso también se aventuró a retratar en pantalla los sueños de la protagonista, que retratan sus más profundos miedos. Santita y Alejandro estaban comprometidos para casarse. Fue algo que instintivamente nos parecía interesante, pero que resulta bastante común. No puedo decir que es el caso de todas las personas con discapacidad, pero es bastante común tener el sueño, no tener la discapacidad en los sueños. Y creo que también nos daba una gran libertad para jugar con cosas un poquito más surrealistas, más mágicas, más la libertad absoluta, ¿no? Cada capítulo tiene una duración aproximada de 30 minutos. Este es un drama con toques de comedia que te engancha desde el primer episodio. El caos es aliento de vida. Nosotros con esto nos despedimos desde la 41 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que pueden ver el programa completo en YouTube en la cuenta oficial de Canal 22. En las imágenes, Juan Carlos Valencia, Francisco Hidalgo, Alejandro Constantino y Sharon Ordóñez. Yo soy Julio López, nos vemos la próxima.